Llevo años creando contenido que explora los misterios más profundos de nuestra historia, y uno de los temas que más me ha cautivado es el enigmático Libro de Enoc. A lo largo de este viaje, me he sumergido en sus páginas una y otra vez, descubriendo secretos que van más allá de lo que nos enseñan los textos tradicionales. Enoc caminó con seres que podríamos llamar los poderosos, y luego simplemente desapareció. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Este antiguo libro nos cuenta detalles asombrosos sobre esos seres que llegaron a la Tierra y que, según la narrativa, se mezclaron con los humanos, dando origen a seres gigantes. Lo que vas a escuchar a continuación no es solo una historia antigua, sino un enigma que se repite en las culturas de todo el mundo. Descubre lo asombroso. Explora lo inexplicable. El misterio que rodea al libro de Enoc se conecta con otras historias antiguas que siguen causando inquietud. Un caso intrigante ocurrió en 1984 en Anloga, una ciudad costera en Ghana, cuando una mujer de 26 años reapareció después de haber estado desaparecida por 3 años. Al volver, su familia la recibió con una mezcla de alegría y desconcierto, pues no sabían dónde había estado todo ese tiempo. Lo que contó luego dejó a todos atónitos. Según ella, había sido secuestrada mientras caminaba por la playa y llevada a una misteriosa comunidad submarina. Lo más inquietante de todo fue que sus captores no eran humanos, sino los llamados Mami Water, seres mitológicos que habitan en el agua. Pero ¿qué hay detrás de estas historias? La tradición de los Mami Water no solo es popular en África Occidental, sino también en el Caribe, y tiene miles de años de antigüedad. Esta historia de seres acuáticos que secuestran humanos guarda similitudes con las sirenas de la mitología griega, pero es mucho más antigua y enigmática. En este relato en particular, lo sorprendente es que la mujer no ganaba nada al compartir su experiencia. De hecho, lo más probable es que fuera ridiculizada o, peor aún, rechazada por la sociedad. Entonces, ¿por qué estas historias siguen apareciendo? Quizás porque forman parte de una narrativa mucho más grande, una que se remonta a los tiempos del libro de Enoc, donde seres de otro mundo se cruzaron con la humanidad. Los orígenes del libro de Enoc se hunden en las profundidades de la tradición hebrea, aunque los estudiosos coinciden en que diferentes fragmentos de este libro fueron escritos entre los siglos II y III a.C., se sospecha que encapsula una tradición oral mucho más antigua. El misterioso Enoc, cuyo nombre encabeza esta obra, es una figura enigmática mencionada en el Génesis como el padre de Matusalén, abuelo de Noé. Sin embargo, lo que resulta verdaderamente intrigante es que Enoc podría ser el primer abducido registrado en la historia, aunque en lugar de ser tomado contra su voluntad, parece que aceptó su destino. En una sección del libro, se menciona que Enoc fue advertido con 1 año de antelación antes de ser llevado, permitiéndole despedirse de su familia. En el capítulo 5 del Génesis se revela una pista clave sobre este enigmático acontecimiento. El profeta Ezequiel, por ejemplo, habla de su propio viaje con una claridad física sorprendente. Relata cómo fue llevado en una nave voladora por un piloto con apariencia humana, viajando por antiguas ciudades de Irak antes de ser dejado en Tel Aviv. ¿Fue simplemente una visión o, al igual que Enoc, Ezequiel experimentó algo real? Algo que hoy podríamos llamar una abducción alienígena. Tanto el libro de Enoc como el libro de Ezequiel pueden clasificarse como literatura apocalíptica. Este tipo de literatura refleja visiones que el autor ha presenciado, aunque muchas veces no comprende completamente lo que está viendo. Sin embargo, lo que experimenta es tan sorprendente que sabe que es importante, dejando al lector la tarea de desentrañar su verdadero significado. En el caso de Ezequiel, su relato no se presenta como una mera visión. Describe con precisión los lugares donde se encontraba cuando apareció la nave que lo recogió, cómo lo transportaron y lo que vio desde lo alto. Incluso menciona el estado en el que quedó después de ser dejado nuevamente en tierra, tan aturdido que no pudo hablar durante 7 días. Curiosamente, mientras era transportado, su piloto, a quien describe como alguien con apariencia humana, trataba de conversar con él sobre religión y política.
Sin embargo, Ezequiel estaba mucho más fascinado por la nave en la que se encontraba. Se dedicó a detallar lo que veía, la estructura brillante del metal, las misteriosas ruedas y la increíble marquesina de cristal. A medida que la nave se movía, el rugido que producía lo dejó asombrado, sin entender cómo funcionaba todo aquello. Ezequiel no tenía el vocabulario moderno para describir lo que estaba presenciando, por lo que lo llamó la morada de Yahweh o la gloria, usando el lenguaje de su tiempo. Al leer su descripción hoy, es inevitable que pensemos que pudo estar describiendo algo mucho más tangible, algo que ahora consideraríamos tecnología avanzada. A menudo, cuando se descartan estos relatos como meras visiones, estamos ignorando la posibilidad de que sean testimonios de experiencias reales. Es lo que hacemos con los contactados o abducidos, cerrando los ojos y oídos ante aquello que desafía nuestra visión del mundo, una visión que insiste en que estamos solos en el universo. Las afirmaciones del libro de Ezequiel encuentran respaldo en otras literaturas antiguas. Los textos hindúes del Bhagavad Gita mencionan naves voladoras y espaciales. De manera similar, en el antiguo arte mural de Egipto y Mesoamérica se representan artefactos parecidos. En el libro de Enoc, el autor describe viajes que van mucho más allá de los de Ezequiel, incluso más allá de nuestro sistema solar. Los viajes de Ezequiel alrededor de Irak eran simplemente viajes terrestres, aunque volaba. En cambio, Enoc describe viajes alrededor de la galaxia guiado por una entidad llamada Uriel que no es humana. No está claro si Enoc está viajando físicamente, si se le está mostrando un libro de texto o si está viajando astralmente. Lo que sí está claro es que está tratando de interpretar esto a través de su propia visión del mundo. De una forma u otra, se le muestra la posición de las estrellas, los cuerpos celestes, cómo se mueven y cómo se relacionan entre sí. Este tema de la información astronómica es un poco anómalo en la Biblia, pero resuena con narrativas y mitologías de todo el mundo. Por ejemplo, el calendario maya, los aztecas, los sumerios y los egipcios tenían información astronómica precisa en sus mitologías. Al leer esto, uno se pregunta cómo es posible que tuvieran acceso a esa información hace tanto tiempo. Un ejemplo dramático es el pueblo Dogón de Malí. Cuando los antropólogos hablaron con sus ancianos chamánicos, estos mencionaron información sobre el sistema estelar de Sirio. Sabían que había un sistema de 3 estrellas, algo que no se descubrió hasta el siglo XX. Cuando los antropólogos les preguntaron cómo tenían esa información, respondieron que la aprendieron de seres que venían de Sirio C. Así, hay un patrón en las narrativas ancestrales y mitologías antiguas de información astronómica precisa codificada en historias muy antiguas. Podemos ver aspectos de esto en el libro de Enoc, donde Enoc obtiene su información de una entidad no humana llamada Uriel, quien le da una educación sobre el sistema solar. El hecho de que el libro de Enoc no esté en los cánones oficiales de las Escrituras no es particularmente relevante. Primero, debemos reconocer que sí está en el canon de la Biblia de la Iglesia Ortodoxa Etíope. Clemente de Alejandría, uno de los padres de la Iglesia primitiva, lo citó como si fuera una escritura. El libro de Judas, al citar a Enoc, lo hace palabra por palabra del libro de Enoc, asumiendo que sus lectores del Nuevo Testamento ya lo conocían. La importancia de esto no puede ser subestimada. Las historias del libro de Enoc desglosan narraciones que encontramos en los libros canónicos como Génesis, Ezequiel, los Evangelios y el Nuevo Testamento. Por lo tanto, es un libro que los creyentes no deberían temer leer, ya que está respaldado por las mismas escrituras canónicas. La historia de Enoc sobre los 200 vigilantes que llegan a la tierra y se hibridan con mujeres humanas, resultando en gigantes, es una narrativa repetida en Génesis 6 y en las mitologías de diversas culturas alrededor del mundo. Esta historia se encuentra en relatos africanos, indios, griegos y sumerios. Siempre es la misma: seres de otro tipo que llegan a la tierra, se cruzan con mujeres humanas y producen un tipo diferente de ser,
conocido como gigante, titán o nefilim. En Occidente, estos antiguos relatos de abducción y mestizaje se han interpretado como fábulas. Los seres exiliados a la Tierra son vistos como figuras míticas o simplemente creaciones literarias. Algunos consideran a los vigilantes de Enoch y a la gente de Mamiwata como seres espirituales en lugar de una especie similar a la nuestra. Sin embargo, esta explicación no aborda la narrativa del mestizaje. Muchas tradiciones cristianas y chamánicas de África tienen una visión más concreta. Algunos podrían decir que estos vigilantes son ángeles, pero la palabra ángel no nos aclara qué tipo de seres son. Lo que podemos afirmar es que vienen del espacio, son físicos como nosotros, lo suficientemente similares para hibridarse con nosotros, pero también lo suficientemente diferentes para que el resultado de esa hibridación sea distinto. Pueden viajar grandes distancias rápidamente, tal vez incluso de manera interdimensional. Vienen del cielo e intervienen de manera perjudicial en los asuntos humanos. Desde cualquier punto de vista, eso suena muy parecido a un extraterrestre. En 1962, mientras estaba en Berkeley, un joven Carl Sagan escribió un artículo titulado Contacto directo entre civilizaciones galácticas por naves espaciales interestelares relativistas. En el artículo que escribió, existe la probabilidad estadística de que la Tierra haya sido visitada por una civilización extraterrestre avanzada al menos una vez durante los tiempos históricos. En la página 497 de su estudio, Sagan especula que el número de tales visitas podría ser de hasta 10.000. Sagan escribió: hay otras leyendas que merecen un estudio serio en el contexto actual. Como un ejemplo podemos mencionar el relato babilónico de la generación de la civilización sumeria por los representantes Apekalu, de una sociedad avanzada, no humana y posiblemente extraterrestre 4 años más tarde en una colaboración con el científico ucraniano I.S. Shklovsky titulada Vida inteligente en el universo. Carl Sagan escribió Historias. ¿O podría una intervención de una civilización extraterrestre como los Apkallu explicar por qué de repente, de la nada, en la antigua Sumeria, tienes una civilización surgiendo completa con matemáticas, astronomía compleja, ingeniería civil, paisajes urbanos, dinero bancario, un sistema legal, cultura y literatura? Quiero decir, ese es un gran salto adelante para el Homo sapiens que necesita una explicación importante. Me parece que tendríamos más sentido a ese salto en la historia si permitimos la posibilidad de un futuro en el que podamos ver, de una intervención externa, y eso es exactamente lo que es la historia de los Apkallu. Y qué curioso que las descripciones físicas de los Apkallu se correlacionen tan estrechamente con las antiguas historias del pueblo Mamiwata. Solo en los Estados Unidos de América, más de 500,000 de personas desaparecen cada año. Algunos son casos de desventura. Un número no confirmado resulta ser casos de esclavitud y tráfico sexual. Otros son casos de delitos violentos. Afortunadamente, la mayoría de las personas desaparecidas regresan y algunas son encontradas más tarde. Sin embargo, aproximadamente el 15%, alrededor de 90,000 cada año, siguen sin explicación. Año tras año, miles de personas desaparecen solo en los parques nacionales de Estados Unidos. De hecho, la cifra es tan inquietante que se les dice a las autoridades del parque que no lleven un registro de ellos. Y no estoy hablando de personas que se desviaron del camino y se perdieron. Estoy hablando de personas que están en medio de una conversación, en medio de un juego de béisbol, y de repente uno de ellos desaparece. Ahora, no tenemos mitología o ciencia para explicar eso, y el horror de esas cifras debería perturbarnos mucho más que tener que escuchar un informe que ofende nuestra visión del mundo
Un aspecto fascinante del libro de Enoc es la figura del ser extraterrestre Uriel, quien instruye a Enoc sobre el cosmos, explicando el lugar de la humanidad en el universo, el hogar astronómico de los poderosos y el funcionamiento del sistema solar. Este motivo de conocimiento avanzado, impartido por seres de las estrellas, se encuentra en otras narrativas indígenas, a veces con pruebas sorprendentes que respaldan sus afirmaciones. El libro de Enoc relata una historia que puede parecer desconcertante para las audiencias occidentales, ya que menciona una población no humana que habitó la Tierra, lo cual contrasta con las narraciones tradicionales de las religiones principales. Sin embargo, para grupos como la tribu Dogon de Mali, con sus relatos de seres del sistema estelar sirio, o los Cherokee de América del Norte, con sus historias de seres provenientes de las Pléyades, estos temas no son tan extraños. También hay culturas africanas y caribeñas que están familiarizadas con figuras como Mami Wata. Para aquellos que afirman haber tenido encuentros con seres como los Mami Wata o que creen haber sido abducidos por entidades no humanas, esta generación no es la primera en reportar tales experiencias. Si prestamos atención respetuosa a mitologías y relatos de contacto, podríamos obtener nuevas perspectivas sobre el rol de la humanidad en el universo. En las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto, una antigua comunidad religiosa escondió textos valiosos en manuscritos y rollos de papiro. En 1947, un pastor accidentalmente descubrió estos documentos mientras lanzaba piedras, encontrando lo que sería uno de los más importantes hallazgos históricos y religiosos, entre ellos, el libro de Enoc. La versión más antigua de este libro es el libro etíope, que aún es parte del canon en la Iglesia de Etiopía. El libro etíope incluye varias secciones: el libro de los vigilantes, las parábolas de Enoc, el libro astronómico o de las luminarias, el libro de los sueños y la epístola de Enoc. Aunque algunos temas se alinean con las escrituras hebreas, otros son bastante únicos, pero tanto su origen como su autor siguen siendo un misterio. Si analizamos con precisión las traducciones, la Biblia está llena de referencias a seres no humanos. Pensemos en los Nefilim, los Anakim, los Elohim, los Bene Elohim, el Consejo Celestial y aquel que aparece en el libro de Ezequiel con apariencia humana. Estas son conexiones presentes en las Escrituras que tanto el judaísmo institucional como el cristianismo tradicional decidieron pasar por alto o simplemente ignorar. Sin embargo, el libro de Enoc aborda estos temas de manera directa, abriendo la puerta a todas estas cuestiones. Con una perspectiva que rechaza la existencia de seres extraterrestres, la consolidación del monoteísmo en la Biblia requirió dejar fuera estas otras narrativas. ¿Por qué se silenciaron las historias de un contacto antiguo con seres de otro mundo? ¿Por qué se convirtió en un tema prohibido hablar del papel de los vigilantes en el progreso de la humanidad? ¿Por qué mientras estas historias de abducción e hibridación sobrevivieron en las mitologías de otras culturas indígenas, fueron eliminadas del judaísmo y el cristianismo? ¿A qué intereses servía este secretismo? Y ¿estamos en un momento en el que ese velo comienza a levantarse? Con los cambios constantes en los algoritmos, las nuevas políticas y las regulaciones en YouTube, este y otros videos como este podrían ser mucho más difíciles de encontrar en el futuro.